buenas tardes. Hoy nos toca platicar sobre proceso y procedimiento, ¿vale? Ah, el solo hecho de que digamos proceso y procedimiento nos dice que son dos cosas distintas, ¿no? Ah, y me parece que la diferencia entre proceso y procedimiento pues es más o menos sencilla, ¿no? Ah, el, procedimiento es un conjunto de pasos para hacer algo, ¿sí? Eso es un procedimiento. El procedimiento probatorio, por ejemplo, es un conjunto de pasos que es ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración de pruebas, ¿no? Ese es un procedimiento probatorio, ¿vale? Un procedimiento de extradición, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes notan, en un procedimiento no se resuelve un asunto, no se resuelve un litigio. He ahí la principal diferencia con el proceso. El proceso también es un conjunto de pasos que seguimos para hacer algo, ¿no? Incluso los ingenieros podrán decir que los abogados tenemos razón si decimos que el proceso es un conjunto de pasos, pero que tienen un fin. Es decir, el proceso sí resuelve un litigio, ¿sí? A diferencia de un procedimiento. El procedimiento penal, por ejemplo, a nivel de averiguación o perdón, de carpeta de investigación, no resuelve sobre la culpabilidad, ¿sí? Es decir, no termina con una sentencia. Hasta que se convierte en proceso, entonces sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, un procedimiento no resuelve un litigio, un proceso sí. De hecho, el proceso es su esencia es resolver un conflicto, un litigio que las partes le plantean a un juez, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. El procedimiento es eso, no tiene un objetivo. No tiene, sí, el proceso sí, ¿vale? Esa es una de las principales diferencias entre proceso y procedimiento, y de ese mismo razonamiento podemos obtener otra diferencia muy clara, ¿no? Si el proceso tiene como finalidad, ¿sí? Como esencia resolver un litigio, ¿sí? Ah, ¿Sí? Resolver un litigio, ¿quién hace eso? Lo hace un juez. Los jueces son los únicos que pueden dictar sentencias condenatorias o absolutorias sobre una persona. ¿Por qué? Porque ellos tienen delegada la facultad de jurisdicción del Estado, de ejercer la jurisdicción del Estado. Es decir, jurisdicción, como ya lo vimos antes, la facultad de resolver un litigio, ¿sí? Y si solo un juez resuelve un litigio, significa que todo proceso está presidido siempre por un juez. En cambio, un procedimiento no. ¿Sí? El ejemplo más claro pues, es el procedimiento penal. Primero está a nivel del Ministerio Público y hasta que se convierte en proceso, ese es procedimiento, se convierte en proceso hasta que se vincula a proceso a una persona, ¿no? Hasta que se le pone a disposición ya de un juez. Ahí comienza el proceso, porque ahí sí tiene ya ahí sí ya el objetivo es decir si una persona es culpable o no es culpable, ¿no? Para el caso del derecho penal. Entonces, esas son, me parece que con eso quedaría claro la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿no? Ah, Dentro de esta unidad también tendríamos que platicar de la forma y contenido de los actos procesales, así como de las formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Obvio, las formalidades esenciales del procedimiento da para una clase, un video de mucho más largo, ¿no? Así que aquí lo vamos a abordar simplemente dentro de esta unidad, ¿no? Si en el futuro se les hace necesario que platiquemos de eso, pues adelante, ¿sí? Bien, una cosa es la forma y contenido de los actos procesales, tienen que estar en español, ¿se acuerdan? Bueno, más bien están en teoría del proceso, todavía no lo saben, pero las actuaciones judiciales tienen que estar en castellano, tienen que estar autorizadas por un secretario de acuerdos, que es el que tiene la fe pública, tienen que registrarse en días y horas inhábiles, por ejemplo. Sí, todavía algunos códigos lo conservan, pero antes decía, si te equivocaste, cuando se escribe a máquina, te equivocaste, pones dos paréntesis
y le pones una rayita encima de lo que te equivocaste, ¿no? Ahora ya todas hay computadoras, ¿no? Pero esa era una formalidad, esa era la forma en que tiene que ser desarrollado un acto procesal, ¿no? Tiene que tener, ¿no?, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si un actuario va a un lugar, por ejemplo, su acto procesal consistente en la notificación tiene que tener, como todo acto procesal, circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Es decir, constituido en tal lado, a las tales horas, etcétera, en esta dirección, notifique a tal persona de tal acto procesal, ¿no? Esa es la forma y contenido de los actos procesales, ¿no? Es decir, la forma externa, la forma que adopta, ¿sí? Cómo se escribe, ¿vale? A eso se refiere forma y contenido de los actos procesales. En cambio, las formalidades esenciales del procedimiento son otra cosa. Esas tienen que ver con los derechos humanos que tenemos y con la necesidad de conservar al proceso como algo limpio, como algo imparcial que pueda válidamente resolver un litigio planteado entre partes, ¿sí? Cuando cuando la forma de un acto procesal cambia, por ejemplo, no está escrita en castellano, por ejemplo, no importa, puede ser convalidada, ¿me explico? Pero si es una formalidad esencial del procedimiento, ahorita vamos a mencionar las principales, entonces el juicio no puede seguir. ¿Sí? No puede seguir, es una violación directa incluso no solo al derecho humano de una persona, sino a la Constitución directamente. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es una formalidad esencial del procedimiento? Son las condiciones, términos y expresiones que se requieren para que un acto o instrumento sea válido. Es decir, lo tienes que hacer de determinada manera porque si no, no es válido. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales? ¿Sí? Los que ya estén en un juzgado o en un despacho se van a dar cuenta que lo más importante es el emplazamiento. ¿Sí? Esa es la formalidad esencial más importante. Se tiene que hacer personalmente, se tiene que hacer de acuerdo a los jueces de distrito como una operación de ir a la NASA, ¿no? O sea, los juzgados de distrito emiten cada jurisprudencia sobre cada cosa que según ellos debe contener un emplazamiento, ¿sí? Que raya incluso a veces en lo absurdo. Pero ¿qué es lo importante? ¿Sí? Poder encontrar al demandado y notificarle personalmente, es decir, que se haga sabedor que haya una demanda en su contra. ¿Quién lo demanda? ¿Cuánto le demanda? ¿Por qué le demanda? ¿Me explico? Eso es lo importante. Que pueda y que sepa que puede defenderse, qué plazo tiene para defenderse. ¿Me explico? Ese es un emplazamiento, ¿sí? Pero se han dicho cosas, por ejemplo, vas a la misma casa, ¿sí? Y yo he visto tesis así, y permítame hacer la crítica aquí, pero uh, vas y emplazas cuando se va a emplazar a una pareja, por ejemplo, en una casa, ¿sí? Y al emplazamiento de él y de ella se le pone la misma hora. Pues abrieron al mismo tiempo, escucharon todo al mismo tiempo y dice los juzgados. Eso no es posible, porque cuando menos debe haber 5 minutos de diferencia entre el emplazamiento a uno y el emplazamiento al otro. Sí, cuando es así, sí. Pues normalmente en una casa de interés social de 40 metros cuadrados, ¿sí? De construcción donde todo se escucha, son esposos y están al mismo tiempo, al actuario que diga, doy fe de tenerlos frente a mí al mismo tiempo, ¿por qué poner una hora distinta, por ejemplo? Es decir, han complicado mucho. Pero de qué es importante el emplazamiento, por supuesto, es la formalidad esencial más importante. Nadie puede ser molestado en sus bienes, derechos y posesiones, ¿sí? En su persona, si no es mediante las formalidades esenciales del procedimiento. Y la más importante es el emplazamiento, ¿vale? No se confunda la crítica que hago sobre lo absurdo que hay en algunas tesis de jurisprudencia, ¿no? Bien, por ejemplo, otra formalidad del esencial del procedimiento es estar mal representado, por ejemplo. Oye, alguien es posible que pierda su libertad o pierda su patrimonio porque el abogado no tiene la capacidad o no tiene los conocimientos para hacerlo, ¿sí? Esa es una formalidad esencial, ¿sí? Tiene que ser un abogado que tenga una cédula y que acredite por lo menos que sí fue a la escuela a los 5 años, ¿no? Es decir, no. Si se descubre que un abogado está falsificando un título, una cédula y así está representando clientes, pues ese cliente está mal representado, ¿no? Bien. Por ejemplo, otra es que cuando no se reciban o no se desahoguen las pruebas que ofrecimos o que son o que debieran ser
admitidas y desahogadas, y no se hace. Esa es una formalidad esencial del procedimiento, ¿no? Porque de esa prueba pudo haber dependido el resultado del juicio, ¿se dan cuenta? Bien. Por ejemplo, otra formalidad esencial más del procedimiento es que no se conozcan, que no se le den a conocer a una persona los plazos que tiene para determinado derecho. Oye, vengo y te emplazo y tienes que ir a contestar la demanda, pero no te digo cuánto tiempo tienes. ¿Sí? Esa es una formalidad esencial. ¿Sí? Se tiene que hacerle saber a las partes los plazos que tienen. ¿Sí? No. Hay gente que dice que basta con que entregues una cédula de notificación, por ejemplo, ahí está, si la lees ahí dice, ¿no? Hay quien dice, hay actuarios que dicen que se les tiene que hacer saber de manera verbal, ¿no? Ya ahí depende del criterio de cada actuario, ¿vale? Otra formalidad esencial es que no se proporcione la información necesaria. Si ustedes van a un juzgado y no les quieren prestar el expediente en el que están demandando o les están ocultando una información o un documento que está en el secreto del juzgado y no se los quieren enseñar, ¿sí? Eso es una violación a una formalidad esencial, ¿vale? Bien. Ah, Creo que con esto queda claro la diferencia entre la forma de los actos procesales y las formalidades esenciales del procedimiento. Insisto, la forma de los actos procesales es cómo se ven, cómo se hacen, cómo se escriben, dónde se hacen, a qué hora se hacen. En cambio, las formalidades esenciales tienen que ver con los derechos humanos que nos otorga la Constitución y, por supuesto, con la defensa misma de la Constitución. ¿Vale? Bien. En esta unidad también supongo que donde les toque, si están viendo y no son mis alumnos, también esta unidad tiene un subtítulo que se llama Procedimientos paraprocesales o también llamados jurisdicción voluntaria. ¿Sí? Les comento rápidamente, es como motivo de debate el hecho de que los códigos digan que hay algo que se llama jurisdicción voluntaria, porque ni es jurisdicción ni es voluntaria, así dicen algunos libros, algunos autores, ¿no? Jurisdicción, ¿por qué? Porque no se resuelve un conflicto. En un procedimiento de jurisdicción voluntaria no hay un litigio. Es más, puede ser que ni haya un demandado. Por lo tanto, no hay un litigio. Entonces, no es jurisdicción. ¿Sí? Ni es voluntaria porque, pues, por ejemplo, para enajenar el bien de un menor, tengo que hacer un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Entonces, no es voluntario, es algo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, pues hay quien dice que lo correcto es llamarles procedimientos paraprocesales. Procedimientos, insisto, es correcto, ¿por qué? Porque no tienen la finalidad de resolver un litigio. Y paraprocesales porque están fuera del proceso. ¿Sí? Recuerden, proceso, litigio, resolver litigio. Entonces, si no hay un litigio, pues entonces no hay proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay quien dice que a los procedimientos de jurisdicción voluntaria se les debe llamar procedimientos paraprocesales. ¿Sí? Yo estaría de acuerdo con ello. ¿Vale? Bien. Yo espero que haya quedado un poquito más claro esto de proceso y procedimiento. Muchas gracias.